Estamos con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, porque es de máxima preocupación para nosotros la situación de los ecuatorianos. Señor canciller, buenos días. Usted ha tenido contacto con la residencia diplomática que está desplegada en Kiev. Usted ha tenido contacto con ecuatorianos. Cuéntenos un poco, por favor. Buen día. Buen día, Milton. Contacto permanente hasta cerca de las 5 de la mañana, hora de Ecuador. Hemos conversado con los ecuatorianos que se encuentran en Ucrania, con casi 400 de los 700 que tenemos allá. Natural, por supuesto, el susto que todos sienten, puesto que ha iniciado esta escalada de violencia injustificable. Hasta el día de ayer por la tarde la situación en Ucrania era de normalidad en algunas de las ciudades donde tenemos desplegados a nuestros ciudadanos ecuatorianos, es decir, no se habían parado actividades de universidades, actividades de comercio y al haber existido este punto de inflexión, por supuesto hemos activado inmediatamente, primero el que puedan mantenerse con calma y con la prudencia del caso, ir activando el plan de contingencia junto a Cruz Roja Internacional para el traslado de varios de ellos fuera de Ucrania. Ahora, señor canciller, buenos días. Pero ahí, ¿cuál va a ser la estrategia? Hemos logrado contactar a algunos de los estudiantes ecuatorianos en Ucrania, básicamente, y decían que no tenían todavía muy claro qué dirección tomar. Ellos ven que ya la salida puede llegar a ser bastante complicado, ¿no? Un riesgo tratar de dejar Ucrania. Y ante eso, pues preguntarle. Usted la semana pasada decía que se estaban dando facilidades para que ellos retornaran. Algunos lo hicieron. ¿Cuál es la situación? ¿Van a tener, al hablar de facilidades, cómo se los va a ayudar a poder ahora sí retornar al Ecuador? Algunos lo han hecho, Liz, bajo sus propias decisiones y responsabilidades en las últimas semanas. El Ecuador envió al cónsul ante Viena, Luis Narváez, a Ucrania, a Kiev, para poder hacer la entrega de regularización de documentos que no tenían algunos de ellos. En el caso de hoy, de lo que ha pasado anoche y en esta madrugada, el pedido ha sido nuevamente mantener la calma. Hay un estado de excepción y de emergencia ya declarado en Ucrania. Por lo tanto, inclusive los protocolos, por ejemplo, de las mismas universidades de los chicos ecuatorianos allá, determinan que no salgan de donde se encuentran, pero el momento que se activen los corredores humanitarios podrán salir en orden. Nosotros estamos trabajando desde hace más de 10 días con Cruz Roja Internacional para tener este plan de contingencia, que era uno de los escenarios probables. En este escenario probable, lo mejor es trabajar con Cruz Roja Internacional para que haya el traslado ordenado de los ciudadanos para que salgan de frontera. Ecuador cubrirá esos gastos acá y por el otro lado hemos activado a quienes no tienen una visa Schengen para que puedan salir hacia ciudades de frontera. Nuestro embajador en Hungría, José Luis Salazar, se encuentra ya trabajando desde Hungría para poder recibir uno a uno los casos de chicos que han pedido ir hacia allá. Canciller, entonces, en este momento estamos en la etapa de que ya nadie puede intentar salir de los lugares. Primero, anoche Ucrania cerró su espacio aéreo. Segundo, muy peligroso movilizarse por carreteras, menos por fronteras. Deben quedarse donde están. Actualmente hay un estado de excepción exactamente y el protocolo que ha determinado Ucrania y algunas de las instituciones de emergencias y riesgos de allá es que permanezcan en los lugares donde se encuentran. Ha sido bastante complicado. Hemos visto, mientras hablábamos con los chicos, las detonaciones de bombas alrededor. Hay pánico y estamos tratando de que se mantenga la prudencia. Hoy viaja un equipo de Cancillería desde Ecuador a instalarse en Polonia. Vamos a estar con un equipo atendiendo allá. Para Ecuador, esta es una crisis sui generis, pues terminamos siendo afectados, pues hay más de 700 ciudadanos ecuatorianos allí todavía.
Canciller, y ante eso me pongo en el lugar de los familiares, ¿no? Y seguramente la pregunta que tienen ellos es cuál va a ser ese contacto de comunicación, que ellos, a dónde pueden acudir para tener información en algún momento determinado sobre la situación de esos 700 ecuatorianos, de cada uno de ellos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted ha mencionado que posiblemente podrán salir a los países que colindan con fronteras, como a Hungría. ¿Cuál es la atención y ahí que se les va a brindar y el apoyo como gobierno ecuatoriano a quienes lo hagan? Esas dos preguntas para usted. Lo primero, nosotros estamos en contacto con casi todos los 700. Estamos desde hace 15 días con grupos de chats. Tenían la posibilidad de contactarse a un número de call center, con un call center activado. Gracias a esto se hizo el registro el domingo en Kiev de muchos ecuatorianos ya personalmente con el cónsul de Viena que viajó para allá hace 10 días precisamente, y a la mayoría de la familia que se encuentra acá y que nos ha contactado le hemos transmitido día a día lo que va sucediendo. Ahora, hay desesperación, en este momento ha habido un punto de inflexión, como decía antes, y lo que todos conocen en los canales de comunicación ordenados que estamos teniendo con los chicos que se encuentran allá, con los ecuatorianos que se encuentran en Ucrania, es que las decisiones se tomen en base a los lineamientos que van dando los respectivos municipios y, en este caso, las autoridades desde Ecuador que estamos manejando esta crisis. Lo importante será que el momento que logremos tener con Cruz Roja Internacional los corredores humanitarios aprobados, ellos salgan con seguridad. Estamos precautelando la vida de ellos, estamos hablando con otros gobiernos de América Latina para que una vez que salgan, precisamente viene el plan de contingencia de retorno y en eso pueden estar seguras las familias que los vamos a traer a casa. Canciller, gracias. Tenemos que terminar, pero a las 10 de la mañana usted va a dar una rueda de prensa en la Cancillería. Seguramente ahí va a ser expresa la posición del gobierno ecuatoriano, ya como país, sobre lo que está ocurriendo en esta zona del mundo. Vamos a estar pendientes y seguiremos en contacto. Gracias, Canciller. Gracias, Milton. Bueno, y este conflicto retrocede al 2014, cuando la disputa por la península de Crimea dejó 14.000 muertos en enfrentamientos. Luego, el tema de la región del Donbass, donde están dos ciudades claves prorrusas, ucranianas prorrusas, importantes, que también han sido parte del conflicto, Donetsk y Lugansk. Algo más nos va a explicar Michelle Villasís ahora. Michelle. Hola Liz, Milton, muy buenos días. Como ya sabemos, esta semana se elevaron las tensiones entre Rusia y Occidente. Esto luego de que el presidente Vladimir Putin reconociera de manera unilateral la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Una eventual anexión de las regiones separatistas a Rusia modificaría el mapa actual de uno de los países más grandes del mundo. Ahí vemos en el mapa. Se trata de una suma de 615 kilómetros cuadrados que volverían a ser parte del Kremlin. Con esto, técnicamente el ejército ruso tiene luz verde para entrar en un área en disputa. Con estas maniobras queda claro que para Putin, la Unión Soviética no es cosa del pasado, es más que nunca su visión del futuro. Bueno, queremos ya darle la bienvenida a esta hora 7:23 de la mañana a Alan Catey, experto internacional. Gracias por estar con nosotros. Como ya lo hemos venido pues aquí comentando, empezó este ataque de Rusia a Ucrania, un ataque en desventaja debido a la fuerza militar que tiene Rusia versus Ucrania. Se rompieron las relaciones diplomáticas. Ucrania ha dicho que ellos enfrentarán este ataque, pero por otro lado el pedido de Rusia de parar. ¿Cuál es el escenario que se proyecta? ¿No? ¿Rusia podría escuchar ese clamor de poner un alto al fuego o es algo que empezó ya definitivamente sin dar marcha atrás? Buenos días, Liz. Buenos días, Milton. Realmente la situación que se está viviendo es una situación extremadamente seria. Estamos viendo cómo el orden internacional y la seguridad colectiva que había sido creada en torno a una serie de normas, en torno a una serie de acuerdos internacionales que regulan de alguna manera las relaciones entre los países, han sido absolutamente violados por parte de Rusia y de Putin concretamente. La invasión que lanza
es una invasión que evidentemente ha tenido una planificación extremadamente larga y que no empieza con el episodio de los últimos meses. Esta es una planeación que lleva muchos años y que arrancó de hecho en el año 2008, cuando Rusia decidió practicar cómo destruir un país en Georgia, creando estas dos repúblicas ficticias de Osetia y Abjasia, lo que repitió en 2014 en Crimea. Entonces él no es que se le ocurrió en el último año esta operación. De hecho, él dejó montada una bomba de tiempo y un operativo que funcionó perfectamente bien en este momento en el Donbass, donde los grupos prorrusos empezaron a actuar provocativamente, generando una serie de incidentes que sirvieron a Rusia para su reconocimiento y la entrada a territorio ucraniano en absoluta violación del derecho internacional. No creo que Putin se vaya a detener en este momento. La pregunta es esa: si Putin no se detiene en este momento, ¿qué va a hacer la comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer la OTAN? ¿Militarmente van a actuar? Las declaraciones que la Unión Europea y la OTAN y Estados Unidos han hecho respecto de la situación en Ucrania no hace prever algo así. Ellos no van a actuar militarmente en Ucrania. Ucrania no es parte de la OTAN y por lo tanto la OTAN no tiene una obligación de actuar en contra de Rusia, en contra del agresor, porque Ucrania no es parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Han tratado de imponer sanciones, sanciones económicas que de alguna manera puedan afectar a Rusia, pero el problema de las sanciones económicas es relativo. Primero, el tiempo que toma para llegar a tener un impacto es muy largo y Rusia va a seguir un poco jugando al juego de los hechos consumados. El objetivo ruso ya aparentemente evidente es no solo la ocupación, como se había pensado en un principio, de la parte oriental de Ucrania, de la zona del Donbass, sino del resto del país. Y esto lo demuestran los ataques que lanza Rusia desde el norte, desde Bielorrusia, y desde el sur, desde Crimea, para buscar establecer un corredor seguramente con el Donbass y eventualmente con Rusia. Ahora, Alan, pero usted ha mencionado, ¿no?, sanciones económicas, pero ahora están pidiendo varios países, Alemania, Francia, que haya una reunión, una cumbre este viernes de la OTAN precisamente, ¿no?, con otros aliados de la Unión Europea, y ellos ya anticipan, incluso desde la OTAN, que pudieran haber sanciones, dicen ellos, más duras, un paquete más duro, ¿no?, para que así Moscú tenga que pagar, han dicho textualmente, un precio amargo. Entonces, ¿cómo interpretar también esas declaraciones? Toda la retórica que está utilizando Europa y la OTAN se centra en torno a sanciones económicas. No, en ningún momento se puede pensar en que habrá algún tipo de intervención militar de parte de la OTAN. Eso por en ellos. Ucrania. Pero y Estados Unidos, que también tiene un papel predominante, ¿no?, en base a sus declaraciones, claro. Como ya también el discurso de Joe Biden, el discurso del presidente Biden amenazando con intervención militar si es que Rusia emprende una acción bélica contra Ucrania. O sea, Biden en ningún momento ha propuesto una acción militar de Estados Unidos en Ucrania. Más bien, ha sido específicamente descartada esa opción. Lo que Biden y lo que Europa en este momento, supongo, emprenderá son acciones que de alguna manera puedan disuadir a nuevas aventuras rusas en el futuro, lo cual implicará un importante rearme de la OTAN y de los países europeos que durante 30 años, desde la caída del imperio... Solo una precisión, Alan, perdón. Si bien Biden no ha dicho frontalmente voy a atacar militarmente a Rusia, las acciones de movilización de tropas a los países bálticos
por parte de los países occidentales. ¿Qué quiere decir entonces? A ver, el mismo pretexto que Putin ha utilizado para poder atacar a Ucrania, es decir, la defensa de las minorías rusas, existe también en los países bálticos. El mismo pretexto que utilizó Hitler en 1938 para comerse a Checoslovaquia. La defensa de los grupos étnicos rusos, de los malvados que en diversas partes quieren atacarlos. Ese es el pretexto que los dictadores han utilizado muchas veces en la historia para hacerlo. Putin está repitiendo ese mismo libreto. Ahora, y aparte de eso ahí también, Alan, por ejemplo, ya se comienzan a dar declaraciones desde la OTAN actualizando la información hace pocos minutos donde dicen que el ataque a Ucrania es sin duda una seria amenaza para la seguridad de Europa, ¿no? Cómo eso de aquí también se proyecta más allá, no solamente entre ese enfrentamiento entre estos dos países, sino ya a toda la región y considerando lo que usted decía, también esta actitud de Vladimir Putin de violar en flagrancia ese derecho internacional, ya esas repercusiones más allá. Sí, no, de hecho, las acciones rusas son absolutamente amenazadoras para Europa y para el concierto internacional. Es un acto de agresión no provocado, es un acto de regreso a la ley de la selva, en cierta manera, en la cual las definiciones que los países toman se las hacen estrictamente en torno a su fuerza militar. Eso es lo que estamos viendo en este momento en Ucrania. Estamos asistiendo a la agresión de un país significativamente más poderoso en contra de otro con la intención de apoderarse de este. Evidentemente, el objetivo ruso es controlar Ucrania absolutamente, sea por una ocupación militar y anexión de Ucrania a Rusia, sea por la creación de un Estado por la imposición de un dictador que sea un satélite de ellos, como es el caso de Lukashenko en Bielorrusia. Al menos ese es el objetivo ruso que está quedando ya absolutamente claro, luego de toda una campaña de mentiras y desinformación a lo largo de mucho tiempo. Nuevamente, seamos claros, esto no es cosa de este momento. Detrás de esto hay una planeación de muchos años. Bien, Alan, gracias por habernos acompañado hoy en este momento difícil para el mundo, no solamente para la región de Ucrania y Rusia. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con temas nacionales porque hoy es un día importante para la Asamblea Ecuatoriana. Alan Catey, gracias. Sí, le damos importancia también al tema nacional porque hoy es un día clave en la Asamblea que está en una pugna de bloques. Luis Almeida, asambleísta social cristiano, buenos días, gracias por acompañarnos. Usted le llamaba a Diego Ordóñez a decir, dile al presidente que cambiemos el Contralor, ¿o no? No, eso no. Me parece que el señor Ordóñez lo que quiere es buscar bronca en vista de la incapacidad de gobernar. ¿Y a usted le parece chistoso esa acusación? No me parece chiste porque en realidad no es verdad. Él me decía otras cosas. Y, oiga, doctor, ¿cómo logramos que el abogado Nebot lo perdone a Lazo? Vea, este señor cree que las cosas son de pelear. Aquí hay que consensuar, hay que solucionar los problemas del país. Se ganó la presidencia ¿para qué? Para solucionarle los problemas a la gente, no para encarecerle la vida. Y eso les duele que nosotros estemos con el pueblo. Ellos sabían que nosotros no íbamos a estar con los impuestos. Entonces esa dicen es la que, verdad. Además, usted utilizaba la figura de su sobrina, Sofía Almeida, entonces presidenta del Consejo, para urdir un poco todo. No, no es verdad. No es verdad, con mi sobrina tengo una relación respetuosa, nada más de aquello. Yo creo que el gobierno está demostrando eso, ¿no? En este momento, cuando hace un golpe de Estado, comprando a una de las miembros de allí del Consejo de Participación, virándolo, no gratis. Eso lo arreglaron por una gerencia en Flopet, lo arreglaron por unos puestos en Petroecuador y hay que ver cuántas emociones más. ¿Quién es? Asambleísta, pero parte del gobierno. Ese tipo de cosas no se pueden dar en una democracia. Aquí las cosas tienen que ser transparentes. No armes guerra para entretener al pueblo y no darle nada al pueblo. Mientras Quito aquí sufrió, nuestros hermanos quiteños no tuvieron ni comida en ese aluvión terrible. No hubo ni siquiera la presencia, no hay medicinas en el Ecuador. Y nosotros asambleísta, lo que estamos haciendo, pero buenos días. Pero desde el gobierno mismo han señalado el mismo presidente de la República, ¿no? Que esta nueva mayoría de la que forma parte del Partido Social Cristiano ahora tiene un intento de desestabilización a través de la Asamblea
Y eso pues empieza con ese llamado quizás a juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. No, mi querida señorita, no es así, no es así. Es un asunto democrático. La mayoría estaba del otro lado. Viraron a la señora Ivette de Estupiñán con recursos, con intervenciones del gobierno. Pusieron a la policía, hicieron todo eso. Eso no es democrático bajo ninguna circunstancia. Vea usted que en ese entonces el Consejo, yo lo sé por las cuestiones de prensa, es el que nombraba al Contralor y a todas las autoridades, son las comisiones ciudadanas. Ahora el señor Ulloa, que es un nuevo rico, que ya lo voy a fiscalizar, tiene 12 propiedades nuevas y ya vive en Mocolí. Entonces, ¿de dónde en un año? Yo soy un investigador de verdad. Y a mí no me van a coger en una cosa falsa porque no lo he hecho nunca. Tengo 63 años, he sido 7 veces diputado de este país, 2 veces suplente. Pero entonces son coincidencias que en este momento se hable de evaluar o analizar, investigar esas actuaciones del CAL, de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que se lleva a juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y que se quieran incluso reorganizar las comisiones. Oiga, ¿todo eso es coincidencia? Y querida Liz, hemos llegado tarde como Asamblea. Usted se recuerda que hubo denuncias de la comida cara en la Asamblea. La prensa denunció esto como debe ser, porque para eso es justamente la prensa, para hacer equilibrios y denunciar las inmoralidades. Que hasta las empanadas eran caras. Allí ahora los pasajes los están vendiendo carísimos. Yo lo denuncié hace unos días y también salió en Teleamazonas. Esas cosas incorrectas debieron haberse fiscalizado hace tiempo. Y eso está en la ley. No me venga a decir que es desestabilización, si no ha habido estabilización en la Asamblea y tampoco en el Ecuador. No hay cumplimiento. Nosotros lo que queremos es de que el pueblo ecuatoriano viva mejor. ¿Y en qué lado está el Partido Social Cristiano en la Asamblea? ¿En el lado correísta, UNES? No. ¿Pero Entonces usted me puede, otros también dirán del lado de los impuestos y del lado de Lazo, que el Lazo está poniendo los impuestos y nos está matando a la clase media y a los pobres del Ecuador. Nosotros tenemos que estar donde haya beneficio para el pueblo ecuatoriano. ¿Y cuál es ese lado ahorita? El que el pueblo escoja. Nosotros hemos planteado, no impuestos. Ya pasó los dos impuestos. No, hay que ya ponerlo. pasó. Y por eso Ya pasó, además pasó por el Ministerio de la Ley, gol olímpico del Ejecutivo. Gol olímpico de la señora Llori con el gobierno. O sea, usted... Porque hubo una primera votación. Milton, usted es un periodista muy conocedor. Hubo una votación, hicimos 85 votos en contra, rechazamos el primer informe. La señora mete el segundo informe cuando ya estaba rechazado. ¿Por qué manda al Ejecutivo solamente la última y no dice que hubo primero un rechazo? Ese es el problema. Entonces la Llori se entregó de pata y manos, como dice nuestro pueblo. O sea, la van a votar. No sabemos si la van a votar. Lo que tiene que hacer es evaluar. Como usted me puede evaluar a mí. A usted le puede decir, Lucho Almeida, ¿cuántos proyectos le he hecho? 7. El señor Ordóñez ha hecho 0. Debería devolverle al Ecuador la plata que ha ganado. Y por eso se fue de vergüenza después de atacar a todas las mujeres. Eso no puede ser. Entonces, no puede ser uno sangre de chinche contra el pueblo y contra todos. No es amigo de nadie para justamente destruir. Y después de jactarse de ser el señor Ordóñez, él se jactaba. Asambleísta, que le redacta los discursos del señor presidente de la República cuando los lee en el teleprompter. Vea, eso, ya está vergüenza decir. Así que ese tipo de colaboradores no se puede tener, mi querido Milton. Para asambleísta Almeida, pero hoy hay 3 sesiones en la Asamblea. ¿Cuál va a ser la postura? Empecemos por el primer caso, ¿no? Este hecho de dar paso a la evaluación del CAL. ¿Partido Social Cristiano va a apoyar esa moción? Hay que evaluar a todos, inclusive evaluarnos a nosotros. Yo creo que nosotros debimos haber hecho más. Debimos haber peleado más a favor del pueblo. La clase media está destruida, señorita. No hay un solo recurso económico en la calle. Aquí se preocupan solo de tener dinero para pagarse desde de sus deudas o sus bonos que tienen. Me refiero al presidente de la República. ¿Pero van a apoyar que se evalúe el CAL o no? ¿Van a apoyar que se evalúe el CAL o no? Que se cree incluso esta comisión multipartista. Vamos a apoyar porque el pueblo está exigiendo en vista de que hemos sido traicionados los ecuatorianos en esta ley de los impuestos que nos han puesto. Así que sus votos ya están para destituir a la presidenta. No, primero pero acaba de decir que Llori ha hecho barbaridades. Han hecho barbaridades. Entonces, ¿para qué la van a evaluar de una vez? No, todo tiene que tener un procedimiento, pues. No puede usted de primera ir y destruir. No puede ser así como hizo el gobierno, matar a la policía, virar inmoralmente con la chequera poderosa del Banco del Barrio o de las cuentas reservadas. ¿A quién viraron? Pero viraron a Ivette. Y han virado un pocotón de gente. ¿De dónde tiene tantos recursos el señor Ulloa ahora? Lo estoy investigando y lo he dicho públicamente. ¿Le dolió mucho que destituyan a Sofía Almeida?
No, no la han destituido, ella todavía siendo, es mi sobrina. Pero ya salió. Y ganó ella. Tiene hasta más votos que mí. 2.800.000 votos. El señor Ulloa tuvo 400.000. Era suplente. Por eso llegó allí. ¿Sí se da cuenta? Lucho Almeida, yo he sido uno de los más votados en el Distrito 1 de Guayaquil, de los Guamos, la Febrecoreo, donde está esa gente linda, a quien yo tengo que defenderla, Okay. pelear por ellos por medicinas. Tenemos que terminar. Gracias, asambleísta. 7:45, saludamos a la asambleísta Natalie Arias, es asambleísta del movimiento Creo, asambleísta día importante para la asamblea. Quieren crear una comisión ad hoc para que analice, evalúe al CAL y a la presidenta de la asamblea. ¿Creo va a participar en eso? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, hay afanes de conspiración dentro de la Asamblea, pero el bloque del Acuerdo Nacional está ocupado en la inversión. Mientras ellos están en la conspiración, nosotros estamos ocupados en la inversión. Por supuesto que no vamos a dar espacio alguno a ese tipo de propuestas que realmente pues, intentan marear a los ciudadanos, desviando la atención de aquello que realmente es la prioridad del país, que es la recuperación económica y con lo que debería sintonizar en este momento la Asamblea Nacional. Pero si no hay acuerdo, no hay inversión. Si no hay acuerdo político, no hay ley de inversión. Tienen 30 días. Ahora para la tramitar. tenemos efectivamente presentada. Esta semana entró a trámite la ley urgente en materia económica para poder tener la inversión. Y es ahí donde hago yo un llamado a la madurez política y a realmente pues debatir en el plano de los conceptos, de las ideas, debatir en cuanto al articulado presentado y tener presente, sobre todo, que tenemos un portafolio de 30.000 millones de inversiones que se podrían traducir efectivamente en empleo de calidad. Llegar a esos 2 millones de empleos con los que nos hemos comprometido es posible, siempre y cuando pues también la clase política, quienes tenemos la responsabilidad Asambleísta. de representar a los ecuatorianos, sintonicemos con ese punto. Buenos días, pero Buenos ¿cómo días, le van a ¿cómo hacer está? frente a esto que han señalado incluso el mismo presidente Lazo, este intento de desestabilización que arranca hoy con esas sesiones, a lo mejor conformando ya una comisión que evalúe al CAL, que evalúe a la propia presidenta de la Asamblea cuando ustedes están en minoría? Sería, creo, más el La banco. institucionalidad, estimada Liz, tiene que defenderse, por supuesto, pero los procedimientos no lo necesitan así. Me explico. Cuando se pretende acusar, pues en este caso de incumplimiento de algún tipo de función, pues nos tenemos que remitir a los hechos, al desarrollo de las sesiones, al desarrollo de las reuniones también del Consejo de Administración Legislativa. Y ahí está para la cuenta de todos los ecuatorianos, pues cuál ha sido el proceder en este caso pues de la presidenta como cabeza del Consejo de Administración Legislativa y de cada uno de sus Pero miembros. mire que ya ha pasado antes que quizás no se ha respetado ese proceso que lo establece la ley de la función legislativa en cuanto al orden que se debe llevar, por ejemplo, para un juicio político. Hoy intentan que el juicio a los vocales del Consejo de Participación esté por encima de otros que ya están en agenda. Eso es, por supuesto, pues una pretensión conspirativa, como mencionábamos hace un momento. Sin embargo, pues ahí debe quedar claro que es potestad de la presidenta, fue potestad de ella, pues, introducir dentro del orden del día de cada una de las sesiones, en este caso, la posibilidad de tratar tal o cual tema, y lo ha hecho en orden cronológico. Le corresponderá también a la Comisión de Fiscalización dar trámite según hayan ido ingresando. No se trata pues aquí de venir e intentar patear el tablero pues para pretender que estos El problema intereses... es que quien tiene los votos patea el tablero, lamentablemente. Y parece que ese grupo, importante también el que otro se grupo tiene los defienda. votos. 85 con la superintendenta de bancos. Y si es que siguen así, a ellos les va a ir bien. Espera, justo sobre el tema que usted acaba de topar en este momento, lo primero que tengo que decir en este sentido es que el informe de mayoría no daba ninguna, en este caso, no daba ninguna... a las acusaciones no se lograron comprobar. Pero ahí Más está. bien, y a los ecuatorianos, es justamente lo que yo digo. solo ese Tienen los detalle. votos y patean el En tablero. este caso es importante también que los ecuatorianos lo conozcan, porque son ellos los que tendrán también que hacerse sentir, porque pueden tener los votos en este momento, sin embargo, los hechos no cambian. Realmente pues ha llamado mucho la atención que pretendan de esta forma irse alzando, digo yo, con las autoridades de control, porque en este caso en específico de la superintendencia, no, en este caso específico de la superintendencia, pues no hubo en este caso demostración de incumplimiento de funciones. Es más, una de las acusaciones salía del periodo de gestión de la ex
ahora ex superintendente. Entonces, ese es el tipo de comportamiento que están teniendo los representantes en este instante, que sí, que pueden acompañarlos los votos en este momento. Sin embargo, pues también el electorado pues, debe estar al corriente en este instante de aquello que está sucediendo y también sabrá pronunciarse, porque el límite justamente de esto no es solo los votos y el número de votos en este tipo de sesiones, sino también pues la presión social en este caso y que se entienda cuál es el alcance de este tipo de pretensiones de quienes quieren desestabilizar pues, la Asamblea Nacional. Perfecto. Tenemos que terminar, son las 7:50. Las 3 sesiones empiezan, la primera a las 11. Así es. Ok, vamos a estar pendientes. Gracias, Con asambleísta. muchísimo gusto, muy buenos días. Bueno, inmediatamente queremos darle paso, ya nos acompaña Dagmar Narváez, ella es estudiante ecuatoriana, está en la ciudad de Kiev, en Ucrania precisamente. Dagmar, buenos días acá, buenas tardes y allá. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos cuál es la situación que se vive en este momento en Kiev. Desesperación, te podría decir, por parte de todas las personas. De hecho, a ver, todo esto empezó más o menos, te puedo decir, llegando a las 5 de la mañana. En lo personal, yo no pude distinguir al inicio qué es lo que sucedía. Sí hubo un sonido fuerte, digamos así, pero no es como que yo tenga ese grado de conocimiento para decirte directamente y fue una bomba o sucedió esto, solo era fuerte. Lo que me hizo extraño, lo que me pareció muy extraño era cuando sonó otra vez. Empecé a ver chats, por ejemplo, internacionales que tenemos, no solo de Ecuador, sino internacionales que tenemos, y la gente, ya no era yo. Me dijeron que en todo Kiev, realmente casi en todo Kiev se había escuchado y que no era algo normal. Ahora, Dagmar, nosotros conversamos más temprano con el canciller del Ecuador y él decía que hay un chat en el que están en contacto con ustedes. ¿Qué se les ha informado? ¿Qué se les ha dicho? ¿Qué se les está ofreciendo, ¿no? Para los que quieran ya retornar al Ecuador, a lo mejor. Te podría resumir que nada. Mira, información de alguna medida que ellos estén tomando, nada, absolutamente nada. Mensajes de pónganse en contacto con las personas a cargo de la ciudad, miren las medidas de la ciudad, es decir, dependan de las mismas órdenes que les dan a los ucranianos. No hay nada independientemente para los ecuatorianos. Que sí van a haber medidas de protección, pero esperen. La palabra que nos han dicho es solo esperen, 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 y hasta ahora estamos esperando. Dagmar, buenos días. ¿Te encuentras, buenas tardes, en Kiev, en Ucrania? ¿Te encuentras en un lugar seguro? ¿En qué parte estás exactamente? ¿Y qué puedes ver a tu alrededor en este momento? No te digo que sea un lugar demasiado inseguro, tampoco te digo que sea demasiado seguro, como me han dicho, incluso a nivel de ciudades, ahora ya nada es seguro, pero en donde me encuentro, la sorpresa sí te puedo decir que después de lo que sucedió, se escucharon, no había respeto por leyes de tránsito, no había nada, el ruido de los carros que huían, no solo salían, era demasiado fuerte, eso fue un impacto al inicio. Ahora en estos momentos ya el sonido es de abandono, te puedo decir, al menos para el sector en donde ciudad vivo, estás? sí suele ser bullicioso. Yo estoy casi ¿Estás en la capital? por ¿Estás en Kiev? sí, Kiev. exactamente, casi, sí, en Kiev. Ahora, Dagmar, ¿tú quieres regresar? ¿Qué estás pensando hacer? Quizás te has puesto en contacto con otros ecuatorianos. ¿Qué han decidido? Estoy viendo las máximas posibilidades las máximas posibilidades, la verdad, a mi alcance, porque, a ver, si me pongo a comparar en sentido de vehículos, por vídeos y por todo lo que me han comentado, el tráfico está demasiado alto, el riesgo también ya está aumentando, porque justamente lo que está, digamos, cercado y sin salida es la parte de las afueras de Kiev. Por otros medios de transporte, bueno, obviamente que sabemos que vuelos totalmente se cancelaron. La mayor parte, creo que de nosotros, tenía vuelos para este fin de semana. Los reembolsos últimos se han recibido en horas de la madrugada hoy, es decir, todos los vuelos nos han cancelado, no tenemos opción para salir de aquí. Y la única opción que me queda, la verdad, es el tren. Pero te podría decir que lo que he hablado con mis compañeros de acá, el tren es muy riesgo. Cuídate, ponte a buen recaudo y gracias por atendernos estos minutos. Buen día, Dagmar Narváez desde Kiev, Ucrania, ecuatoriana, residente en ese país. Son las 7:54, pausa, volvemos.
Bien, a esta hora saludamos a Eduardo Crespo, él es analista internacional, profesor de la Universidad de San Francisco, son las 7:58. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Ucrania, Eduardo, y la pregunta que todo el mundo se hace quizás en este momento es ¿hasta dónde podría escalar este conflicto bélico? ¿Será que los países de Occidente, encabezados por Estados Unidos, van a intervenir militarmente para defender a Ucrania? Buenos días, Freddy. Buenos días, Liz. Muchas gracias por este espacio. Bueno, igual que todos, tuve una noche muy corta, ¿no? Viendo cómo avanzaban las noticias, tratando de revisar las declaraciones que los distintos gobiernos o entidades como la OTAN han dado en este sentido. Y yo creería, para responder directamente a esta pregunta, que en este momento no parece ser que esto vaya a ser un conflicto que rebase a los actores que ya están involucrados. Ucrania, los rebeldes prorrusos y el gobierno ruso que obviamente pues ha ingresado en Ucrania desde diferentes puntos apoyándolos. Hace 2 horas la OTAN dio una declaración donde habló de importantes consecuencias geopolíticas, habló de recriminar a Rusia en los más duros términos y de que se tomarían decisiones en ese sentido. Pero precisamente sí, quizás ese tipo de decisiones, estas sanciones económicas que ya se han impuesto, Estados Unidos, Joe Biden acaba de anunciar, por ejemplo, que va a imponer sanciones a una compañía que desarrollaba un gasoducto de Rusia a Alemania. ¿Eso qué puede generar en Rusia? O sea, ¿a qué puede conllevar más bien decisiones de Vladimir Putin al sentir pues todo estas sanciones por parte de otros países y de organismos internacionales? Bueno, primero hay que recordar que Ucrania no es parte de la OTAN, ¿no? Y que inclusive el presidente Biden ya en su momento lo mencionó que los Estados Unidos no intervendrían militarmente con tropas estadounidenses en Ucrania, que la consecuencia de justamente que rusos y estadounidenses se enfrentasen sería ya pues una guerra ya de una escala muy superior. Y lo que se ha tratado es de presionar a través de medidas. Este tipo de medidas ya venían desde atrás, ya estaban siendo consideradas, se hablaba de qué tipos de medidas tendrían, la Unión Europea también hizo lo propio, ya hay un número de más de 550 personajes, ¿no? digamos, del ámbito político y económico ruso que tienen sanciones, 52 entidades rusas también lo están. Se paró la aprobación del Nord Stream 2, que es el gasoducto al que estaba haciendo referencia Liz en este momento, por parte del canciller alemán Olaf Scholz. Entonces, lo que se trata es de estrangular económicamente a Rusia para poder sentarlo en la mesa de negociación. Pero todo nos hace ver, todo nos indica que el presidente Putin está dispuesto a correr con esta presión internacional y llevar más bien a la mesa una negociación de hechos consumados luego de la operación que yo calificaría como quirúrgica que está llevando a cabo en este momento y que ya lo último que pude ver, hablamos de 50 muertos, ¿no? 40 militares y 10 civiles hasta el momento. Tenemos un minuto. Una pregunta nada más. ¿Usted cree que el conflicto más o menos sea similar al del 2014? Hubo 14.000 muertos, pero se centró básicamente en esa disputa por la península de Crimea. Bueno, esto tiene mucho parecido con lo que sucedió en 2014 y también con lo que pasó en el 2008 en la Segunda Guerra Georgiana, ¿no? Cuando hubo por parte de Rusia el reconocimiento de 2 autoproclamadas pequeñas repúblicas, Osetia del Sur y Abjasia, y se las utilizó justamente como una cabeza de puente para poder entrar en territorio georgiano. Lo que estamos viendo es algo muy parecido, pero teniendo sobre el mapa una mayor disponibilidad táctica, ya que las tropas rusas están ingresando por al menos 3 zonas, ¿no? Desde el norte, cerca de Kiev, desde Bielorrusia, desde el noreste, hacia la región de Yarkov, y en el Mar Negro hacia la región de Odessa, ocupando justamente la posición estratégica que tiene en Crimea. Lo que se está hablando es de que es un ataque focalizado desde la visión rusa, quiero decirlo, para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania con el fin también de juzgar a criminales de guerra. Muchísimas gracias a Eduardo Crespo, analista internacional, por su opinión en esta mañana, ¿no? Con este importante análisis ante lo que sucede, este ataque de Rusia a Ucrania. Gracias nuevamente. Milton, ya con eso de aquí estamos despidiendo. Así es, vienen las noticias locales y estaremos pendientes e informándoles sobre lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Buen día. Buenos días.